Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a darle solución a los triángulos rectángulos, todo sobre los triángulos rectángulos, y le vamos a dar solución desde el principio hasta el fin. Un triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo recto. El lado que se encuentre enfrente de ese ángulo recto se le llama hipotenusa, y observen que siempre va a ser el lado más grande o más largo del triángulo. Los que forman el ángulo de 90 grados se les llama catetos. Necesitamos un ángulo de referencia que no sea el de 90 grados para distinguir a los catetos. Imaginemos que de pronto a ese ángulo le llamo ángulo teta y lo tomo de referencia. Entonces ya puedo distinguir los dos catetos. El que está enfrente del ángulo de referencia se le llama cateto opuesto, y al que está pegado al ángulo de referencia se le llama cateto adyacente. Para estas funciones trigonométricas, que hay que aprendérselas de memoria, es importante tener en cuenta el ángulo de referencia. Porque si yo me las aprendo en orden, seno de teta, coseno de teta, tangente, cotangente, secante y cosecante, no voy a batallar. El seno se define como cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno como cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente son los dos de arriba, sería el opuesto entre el adyacente. Y luego se forma un espejo. A, O, H, A de adyacente, H de hipotenusa y O de opuesto. Aunque en la calculadora generalmente vienen estas tres. Así que vamos a usar estas tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, junto con otras dos, que es el teorema de Pitágoras, y que la suma de los ángulos en todo triángulo debe de ser 180 grados. Muy bien. Para esto, a los lados del triángulo les vamos a dar nombres de variables literales. Al ángulo recto se le suele llamar con C mayúscula, mientras que a los lados con C minúscula. Los ángulos con mayúsculas y los lados con minúscula. Así que a los otros dos se les suele llamar B y A, en este caso, que puedo llamar teta o A. Y si es así, al lado que está enfrente recibe su minúscula. Y si este es B, este sería, el cateto adyacente sería B minúscula. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A su vez, sabemos que los tres ángulos suman 180 grados. Pero como sé, ya sé que vale 90 grados porque se trata de un triángulo rectángulo. Así que A y B deben de sumar los otros 90. Como este ya es 90, aquí debe haber 90 entre estos dos para que sean 180. De tal manera con estas ecuaciones que tienen los asteriscos son con las que vamos a poder resolver cualquier triángulo. Y bueno, básicamente va a haber dos tipos de problemas. Uno, donde me dan dos lados. Y el segundo tipo de problemas, donde me dan un lado y un ángulo. Vamos a comenzar con el primer tipo de problema. Imaginemos que yo tengo este triángulo rectángulo, que bueno, aquí se nota que este es el ángulo recto. Entonces este sería C mayúscula. Y aquí tengo A mayúscula y B mayúscula. Recuerden que los ángulos se les suele llamar con mayúsculas. Y el lado que está enfrente de C mayúscula se suele llamar con C minúscula, B y A. Así de sencillo. Vamos a resolver el primer tipo de problemas, que es cuando me dan dos lados. Imaginemos que a mí me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo que la hipotenusa vale 5 metros y tengo otro lado que vale 4 metros. Con el teorema de Pitágoras, cuando se tienen dos lados, podemos encontrar muy rápidamente el siguiente.
Y entonces decimos que 5 al cuadrado, porque c vale 5, es igual a 4 al cuadrado más b cuadrada, que es el que no tengo. Y de allí despejo la variable que me haya quedado. O sea que 25 es igual a 16 más b cuadrada. Paso restando, 25 menos 16, 9. Y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y ahí tenemos, este es el primer resultado previo. Enseguida, puedo usar cualquier función trigonométrica. Digamos, el seno. Pero tengo que usar el ángulo de referencia que yo quiera. Digamos que quiero encontrar el ángulo B. El seno se define como opuesto entre hipotenusa. El opuesto para B es B minúscula. Entre la hipotenusa, que es el lado más grande de todos, que sería C. Pero en este caso ya lo tengo, que vale 5. Y de hecho ya tengo B porque lo obtuve de aquí. Así que el seno de B va a ser igual a 3 sobre 5. Esto se resuelve con calculadora. Hago la división que me da 0.6. Y una función trigonométrica se pasa del otro lado como su inversa. Esta función también viene en las calculadoras y viene abajo de la función original. En la función original principalmente viene el botoncito de seno y atrás, que normalmente se activa con un chip, viene el seno inverso. Cuando nosotros lo aplicamos, el seno inverso de 0.6 nos quedaría algo así como 36.87. Ya solamente basta aplicar que la suma de A y B es de 90 para obtener el otro ángulo. Esto es decir, que A más B, que ya lo conozco, debe de ser 90 grados y al pasarlo restando me va a quedar que A 53.13 grados. Y asunto solucionado. ¿Cuándo tengo la solución? Bueno, cuando conozco todos los lados, que en este caso me dan el C minúscula, el A minúscula, obtuve el B minúscula y también conozco los tres ángulos. El C que siempre vale 90 grados porque es triángulo rectángulo y aquí tuve B y aquí obtuve el ángulo A. Vamos a ver el otro tipo de problemas. Imaginemos que yo tengo este triángulo rectángulo y me dan este ángulo que vale 20 grados. Y me deben de dar cualquier otro lado. Digamos que yo sé que esta vale 8. 48. Le doy nombre, C minúscula con C mayúscula. Y digamos que este es, para mí va a ser A mayúscula y este va a ser B mayúscula. Aunque los puedo intercambiar, es solo dar el nombre. Eso sí, enfrente del B mayúscula le tengo que poner B minúscula y enfrente de la mayúscula le tengo que poner A minúscula. No podemos aplicar luego el teorema de Pitágoras porque nada más conocemos un lado. Es un proceso diferente. Pero ahora sí, como tenemos el ángulo, podemos aplicar cualquiera de las funciones trigonométricas. ¿Cuál me conviene? Bueno, si este ángulo es el que tomo como referencia, el dato que tengo es el cateto adyacente. Entonces, me conviene tomar una función trigonométrica que contenga cateto adyacente, porque es el que tengo. Y tengo tanto el coseno como la tangente. Y vamos a decir que a mí se me antoja usar la tangente. ¿Tangente de quién? Del ángulo que estoy utilizando de referencia. ¿Y a qué se define como opuesto entre adyacente? Para este ángulo el opuesto es A y el adyacente es B, que ya sé que vale 48. Como A también lo tengo, vale 20 grados, lo sustituyo y despejo. Tangente de 20 es igual a A. Y este 48 que está dividiendo lo puedo llevar multiplicando. Así de sencillo. Así que si yo hago en la calculadora 48 tangente de 20, nos va a quedar 17.47 metros. Una vez que se tienen dos lados, yo puedo continuar para conocer el tercero con lo que yo quiera.
Ya puedo usar teorema de Pitágoras porque tengo dos lados, pero también puedo usar cualquier otra función trigonométrica donde venga o esté involucrada la variable que necesito, que es la c, que es la que me falta. Entonces, digamos que yo voy a usar cualquier función trigonométrica, digamos el seno. Así que el seno del ángulo de referencia, que es el de 20 grados, se define como opuesto, que es el A, que ya lo conozco, que vale 17.47, entre la hipotenusa, que es C minúscula. Si yo despejo de allí, C minúscula sería 17.47. Esto se levanta, este baja sobre seno de 20. En calculadora, yo divido 17.47 entre el seno de 20, me va a quedar 51.08. Un buen indicador es que como yo sé que este C minúscula es la hipotenusa, pues debe de ser el lado más largo de todos. Así que debe ser más grande que 48 y que 17.47. En esta ocasión voy a imaginar que esto no lo hice y voy a intentar sacarlo como si fuera aquí, pero ahora con el teorema de Pitágoras. Es decir, lo pude haber aplicado. ¿Por qué? Porque conozco dos lados. El teorema de Pitágoras me dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Así que si sustituyo allí, me quedaría que c cuadrada, que no lo conozco, sería igual a cuadrada, que fueran 17.47, más b cuadrada, que es 48 al cuadrado. Haciendo estas operaciones, 17.47 al cuadrado más 48 al cuadrado, y le saco raíz cuadrada a eso, 51.08, 2609.28. Y este cuadrado lo paso para acá como raíz cuadrada, y al hacer la operación me queda 51.08. Observen que me da el mismo valor, claro, porque siempre si se buscan los mismos resultados por diferentes caminos, como es el mismo triángulo, me deben de dar lo mismo. Estos resultados los vamos a utilizar porque en el siguiente video hay que ver un tema que se llama coordenadas polares. Hasta la próxima.